Eh, Quiero significar, porque sucedió mientras hablaba Julio, el ingreso a la sala de la doctora Elena Hayton de Nolasco, que es otra de las miembros de este comité de redacción de la revista y que nos honra singularmente con su presencia. Este es un evento donde hay profesionales y hay muchos estudiantes. De hecho, los estudiantes han coorganizado su congreso junto con la editorial dirigida por Isaac y por nuestra facultad y la Católica y el Colegio de Abogados y el Colegio de Magistrados. Pero me gustaría decirles a los estudiantes, así muy brevemente, porque los tiempos que tenemos son acotados, y es importante que valoren lo que ustedes tienen hoy presente. Esto es una especie de presentación de los Oscars o de los Grammys del derecho privado nacional. Ustedes miren la primera fila, primero miren a mi izquierda, lo van a tener a Julio Rivera, pero miren a la primera fila y están sentados Elena Hayton, Jorge Mossetti Turraspe, Marcos Córdoba, Graciela Medina, Aida Kemelmacher. No todos los días. No todos los días este histórico Paraninfo, como decía el decano, se engalana con este elenco de figuras de primerísimo nivel. Nuestra gratitud y nuestro honor por ser anfitriones de todos ellos. Hablo de los que nos visitan. Jorge es nuestro, lo hemos nacionalizado desde que nació. Respecto del tema que nos convoca hoy, Julio había tenido la generosidad de proponer hacer así un breve enfoque dentro de lo que es el régimen de la capacidad de ejercicio de las personas humanas, una especie de pequeña subdivisión. Él iba a aludir un poco a la situación o situaciones vinculadas a los menores y me propuso y me gustó que yo hablara brevemente en el tiempo asignado de lo que es el régimen de la capacidad restringida. Este es un tema absolutamente relevante y además relevante novedoso. Tan relevante y tan novedoso que fue en la Comisión de Parte General de las últimas Jornadas Nacionales de Derecho Civil celebradas en Bahía Blanca hace 2 años, donde tuve el inmerecido honor de presidir la comisión y el doctor Reina, el oficial secretario, que ese fue el tema que se trató en la Comisión de Parte General de las últimas Jornadas Nacionales. El tema de la capacidad. No, pero dentro del tema de la capacidad, el tema de las personas con capacidad restringida me parece que es una incorporación singularmente llamativa, con luces y sombras. Julio ha hablado con la claridad que lo caracteriza dentro del régimen de la minoridad, cuáles son las valías y cuáles son las perfectibilidades. Creo que con esto pasa también lo mismo. O sea, mi intención, en los pocos minutos que me permito robarles, es resaltar brevemente las valías de este sistema y, por otro lado, los claroscuros, reflexionar juntos sobre algunos aspectos que nos dejan algunas dudas y mencionar después un par de fallos, porque el código lleva casi 2 años de vigencia y obviamente, decía Julio, terminada la luna de miel entre el legislador y la comunidad jurídica, la jurisprudencia es la que empieza a marcar lo bueno, lo malo, lo perfectible, lo que falta. El régimen de las personas con capacidad restringida a mí me representa un paso más de lo que fue en el año de 1968, con la reforma de la ley 7711, la incorporación de la inhabilitación judicial. O sea, esta situación intermedia entre la plena supuesta capacidad de obrar, de acuerdo al Código de Vélez, y el otro extremo, que era la incapacidad del 141 existente. En aquel tiempo fueron los inhabilitados judiciales. Acá, siguiendo todo un sistema convencional, constitucional, garantista, Julio ha enunciado algunas de estas convenciones internacionales. En este caso en particular debemos mencionar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación nacional consecuentemente dictada. Hay una necesaria elastización y adecuación
de este enorme conglomerado de personas que por distintas vías, limitaciones de tipo cognitivo, físico, intelectivo, son vulnerables, porque son vulnerables. Entonces, se ha expandido enormemente. Yo diría que a nivel cuantitativo, el universo de casos que en el Código Nuevo entran en este sistema de capacidad restringida, estaba en el Código Viejo disperso en una serie de otras instituciones, como era la inhabilitación judicial, por ejemplo, del disminuido en sus facultades, o la del adicto, o incluso en el Código Nuevo, hablaba Julio recién, y es cierto, la situación de los menores adolescentes, o sea, mayores de 13 años, que no tienen el grado de madurez suficiente. O sea, hay allí todo un contexto muy, muy grande de supuestos que quedan captados en esta institución, y lo que queda afuera, digamos, más allá del pródigo que puede ser inhabilitado y de la situación singular de los emancipados, son las personas privadas de su capacidad por sentencia judicial, que de acuerdo a la conceptualización que hace el nuevo código, se vinculan con un supuesto absolutamente excepcional, absolutamente excepcional. Son personas que por su condición o situación no pueden interactuar con el medio ni vincularse de ninguna manera, ni siquiera gestual, ni asentir cerrando los ojos, lo cual supongo que en un porcentual social es absolutamente minoritario. O sea, el Código Nuevo deja la incapacidad solo para casos extremos, y todo el otro contexto de vulnerabilidad cae dentro de este régimen de personas con capacidad restringida. Pese a su relevancia, decimos cuantitativa, social y jurídica, tiene una regulación legal bastante escueta dentro del Código Nuevo. Hablamos del artículo 32 en la primera parte, del 43, y una referencia allí en el 101, inciso C, cuando se habla de los sistemas de representación y asistencia. Este régimen general, ¿no? Me parece, no sé, ustedes van a compartirlo, nuestro rol, quienes estamos hoy honrados en tener la palabra ante un auditorio tan calificado, no es repasar juntos un régimen jurídico que ya después de 2 años ustedes conocen mejor que nosotros, sino reflexionar juntos sobre algunas valías o claroscuros del nuevo régimen. Yo creo que este régimen de las personas con capacidad restringida es un régimen plausible, elogiable, y que además cumple con los principios enunciados en el artículo 31 en materia de capacidad de las personas. La capacidad se presume. Yo coincido con Julio en materia de menores en que hay un bache, y en las jornadas nacionales del 2015 ese tema se debatió y hubo dos despachos. Yo voté porque las personas, los menores de edad, son como regla incapaces, pero hubo un importante grupo de juristas que votó por la contraria. La capacidad se presume, las limitaciones son excepcionales, así debe ser, y además benefician a la persona, porque todavía, aunque parezca mentira, hay quienes creen que la incapacidad es un castigo. Entonces es bueno decirlo, que es tuitivo y no sancionatorio. La intervención estatal es interdisciplinaria, lo cual nos habla de que la mirada es contextual, no es solamente vinculada a la capacidad negocial. Se tutela el derecho a la información y a la participación en el proceso judicial con asistencia letrada. El tema de la información es un tema que cruza todo el ordenamiento jurídico. El profesor Mosé Iturraspe decía ya hace algunos años, cuando se sancionó la 24240, la Ley de Defensa del Consumidor, para el consumidor o para el legislador que tutela al consumidor, la información es una obsesión. Bueno, gracias a Dios, este derecho a la información se ha expandido en todo el ordenamiento jurídico. Las alternativas terapéuticas deben ser las menos restrictivas de los derechos y libertades. Esto es importantísimo, es fundamental, y está en consonancia con la Ley de Salud Mental y con la Convención Internacional de Protección de las Personas con Discapacidad. Todo esto me parece absolutamente elogiable.
Las 25ª Jornadas Nacionales de Bahía Blanca del año 2015 así lo dijeron por unanimidad, ¿no? Reconocer la adecuación, la feliz adecuación del régimen de capacidad del nuevo código a estas pautas convencionales que enunciamos. Me gusta, no a mí, creo que en general a todos, a la doctrina, la elasticidad normativa que se le otorga al rol, carácter, funciones y modo de designación, donde hasta puede opinar la propia persona interesada, de los apoyos, ¿no? De acuerdo a los artículos 32 y 43. Los apoyos son una figura nueva, que no existía en el Código de Vélez, que como regla cumplen una función de asistencia, pero que pueden también ejercer representación. O sea, aquí hay un régimen muy elástico, plausible, digamos, elogiablemente elástico. El doctor Berizonce, como destacado procesalista, dice hay una policromía normativa en un microsistema específico, que es el microsistema de la capacidad de las personas. Y esto es bueno, esto es bueno. Yo alguna vez he dicho en otra charla, en estos temas se acabó la moda prêt-à-porter, se acabó la ropa coreana. Cada juez tiene que hacerle a cada persona un traje a medida, que encima debe ser como de neoprene, porque le debe quedar ajustado al cuerpo. En mi caso sería horrible, pero esa es la labor, ¿no es cierto? Decimos, la perspectiva de que los apoyos cumplen funciones de asistencia o de representación, si fuera conveniente el caso, fue también reconocida y elogiada por las 25ª jornadas. Hay una apertura, salimos de los cartabones. El juez tiene una obligación, así como tiene facultades mayores, tiene una mayor responsabilidad en estos casos porque está frente a un ser humano que requiere una vestimenta jurídica que él, como sastre, le debe hacer a medida. Es positiva la ampliación de los legitimados activos para promover el proceso, tanto de restricción a la capacidad como de incapacidad. Se involucra al propio interesado, cosa que no estaba en el 144 del Código de Drogados, y se involucra, por ejemplo, a figuras como el conviviente. Asimismo, es importante la obligación judicial de conocimiento personal por parte del juez respecto del involucrado. En la jurisprudencia son 2 o 3 casos que muy brevemente citamos al final. Hay algún fallo muy reciente, por ejemplo, donde una cámara, San Isidro, la zona donde gobierna Graciela Medina, gobernaba, exactamente, anuló un fallo de primera instancia vinculado a este tema porque el juez omitió tomar conocimiento personal de la persona involucrada. No quiso ir a la casa porque no podía. No quiso ir a la casa porque no podía. Me parece también, obviamente, elogiable el mantenimiento de la revisión trienal de la sentencia del artículo 40. Esto ya venía de la modificación por la Ley de Salud Mental al artículo 152 ter del Código anterior. En definitiva, es un sistema, el de la capacidad restringida, abierto, tutelar, como hace muchos años lo proponía la profesora Kemelmacher de Carlucci en un brillante trabajo, uno de sus tantos brillantes trabajos publicados en la revista de Derecho Privado y Comunitario sobre capacidad de las personas. Es protectorio de los derechos fundamentales, así también lo reconocieron las últimas jornadas nacionales de derecho civil. Hasta aquí. Ahora, hay algunas cuestiones que, como decía Julio respecto de los menores, nos producen algún tipo de duda o de, digamos, inquietud a compartir, que seguramente la jurisprudencia irá puliendo, afinando, determinando, dilucidando. El artículo 32 permite restringir la capacidad a persona mayor de 13 años, lo que el Código llama los menores adolescentes, que padece una adicción o alteración mental permanente o prolongada. Aquí voy a algo que dijo Julio y por eso lo acoto, lo achico. Esto implica que ese menor adolescente es como regla capaz y la sentencia que restringe su capacidad lo que debiera decir es qué actos no puede realizar. Sin embargo, los artículos 26 y 101, inciso B del mismo código, declaran incapaces de ejercicio a los menores de edad no emancipados, disponiendo que son representados por sus padres, quienes ejercen la responsabilidad parental. Y el artículo 24, inciso B, dice que son incapaces las personas que no cuenten con edad y grado de madurez suficiente, lo decía Julio hace un rato. Entonces, la pregunta es,
¿Cuál es la regla para que los menores de 13 años puedan ser declarados incapaces relativos? ¿La capacidad o la incapacidad? Me sumo a la duda que planteaba el doctor Rivera. Es un tema relevante que me parece que en algún momento tenemos que resolverlo porque según cómo interpretemos la regla y la excepción son diferentes los pronunciamientos. Si el menor es capaz, lo que hay que decir es qué actos no puede hacer. Si el menor es incapaz, lo que hay que decir es qué actos puede hacer. Y eso es importante judicialmente. El deber, digo deber porque así está en la letra del Código Judicial, de ordenar medidas que garanticen derechos personales y patrimoniales del involucrado en el proceso de restricción de la capacidad o privación de capacidad, según el artículo 34, me genera allí otra inquietud. Al hablarse de deber, pareciera que el juez tiene la obligación de expedir medidas que son, en definitiva, medidas cautelares, personales o patrimoniales, aún sin pedido de parte. ¿Esto es un proceso dispositivo o es un proceso inquisitivo? ¿Es un proceso dispositivo con tutela judicial? Yo creo que es esta tercera opción. Aquí hay alguien que pide una situación, alguien que representa los intereses de la persona involucrada y un juez que funciona en el esquema de un proceso dispositivo, pero con facultades ampliadas que lo aproximan a un proceso inquisitivo. Pero me preocuparía mucho la posibilidad de que un juez de oficio, por ejemplo, declare una medida restrictiva a nivel personal de una persona involucrada en esta situación. Es una inquietud. La inoponibilidad a los terceros de la sentencia que declara la restricción a la capacidad firme, pero no inscripta, de acuerdo al artículo 39, ustedes recuerdan que las sentencias hay que inscribirlas en el registro de capacidad de las personas, en el registro civil, pareciera priorizar los derechos de los terceros y la seguridad jurídica, lo cual está bien, pero en desmedro de los intereses del propio incapaz. Esto se debatió en las jornadas nacionales y hubo dos despachos. Yo suscribí el despacho minoritario. La historia de mi vida muestra que siempre estoy con los que pierden, pero allí hay algo que no termina de cerrarme del todo. O sea, me parece importante la publicidad a terceros por vía de la inscripción de la sentencia, pero el incapaz es incapaz a partir de que la sentencia queda firme. La inscripción es un proceso de publicidad hacia terceros. Aunque el tercero no se haya podido enterar de la existencia de esa restricción a la capacidad, digamos, es bueno resguardar su buena fe, pero me parece que es prioritario resguardar los intereses de la persona cuya capacidad se limita. La anulabilidad de los actos anteriores a la inscripción de la sentencia del artículo 45, inciso C, el supuesto de, digamos, si se pueden o no anular los actos realizados por una persona que es declarada después con capacidad restringida o incapaz por una sentencia posterior. Esto viene del 473 del Código anterior, pero hay un agregado que se refiere a los actos jurídicos gratuitos. Esto tampoco a mí me termina de cerrar. Me parece que es una especie de certificado de donación a la donación. Yo escucho por radio que el Colegio de Escribanos hace propaganda a la donación como un instrumento apto todos los días para... Yo dudaría mucho en hacer una donación en función de esta referencia. Lo mismo sucede en el artículo siguiente con relación a la ineficacia eventual de los actos realizados, obviamente en vida, por una persona que ya falleció cuando no estuvo sometida a una sentencia que restrinja su capacidad. Y por último, me parece que hay algo que no es imputable en absoluto a la comisión redactora del Código Civil y Comercial argentino. Yo soy de aquellos que creen y dicen que el Código Civil y Comercial argentino es un logro absolutamente relevante, histórico y que marca un hito en los ámbitos no solo regionales americanos, sino europeos. Es un código lleno de excelencias y es un código que nos merecíamos los argentinos y estoy absolutamente de acuerdo, lo cual no me inhabilita por allí, como todos, a tener algunas inquietudes. Yo creo que se debe modificar el artículo 12 del Código Penal.
el artículo 12 del Código Penal mantiene un criterio que es absolutamente inconciliable con el régimen de capacidad del Código Civil y Comercial. Fíjense ustedes que hay un fallo muy reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declara la constitucionalidad del artículo 702 del Código Civil y Comercial, que dentro de las causas de suspensión, en el libro segundo, Derecho de Familia, de suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental, alude a la privación de libertad por pena de más de 3 años de prisión, ¿no es cierto? La Corte ha dicho recientemente, ahora, hace un mes, eso es constitucional. Se puede suspender el ejercicio de la responsabilidad parental al padre o madre que está privado de libertad. Pero el artículo 12 del Código Penal no alude solamente a la privación en el ejercicio de la responsabilidad parental, sino que alude también a la privación de la administración de sus bienes y a la disposición de sus bienes por actos a título gratuito, y somete al penado a la curatela civil, cosa que es inconciliable. Me parece que allí hay un mensaje al legislador para que adecue ese artículo 12 del Código Penal a todo el sistema o el régimen del Código Civil. Para terminar, y muy brevemente y agradeciendo la paciencia de ustedes, la jurisprudencia, por ejemplo, hay 2 o 3 fallos, uno, primero lo cito por su relevancia, de la Corte Federal, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha declarado que en materia de capacidad o incapacidad o restricciones a la capacidad, se debe aplicar el código nuevo sobre los procesos en trámite o incluso aún en aquellos donde hay una sentencia dictada durante la vigencia del Código Viejo que es impugnada o apelada. La Cámara debe aplicar el código nuevo. Eso es una aplicación lógica del régimen del artículo 7 de la ley nueva en el tiempo, y yo creo que esto es razonable. La Corte lo ha dicho el 17 del 5 del 2016, caso PVA, publicado en la ley del 17 de mayo del 2016, declarando que la situación de capacidad no es una situación ni agotada ni consumida que justifique la irretroactividad de la ley. O sea que se debe regir por la ley nueva. Lo mismo ha dicho la Cámara Nacional Civil por su sala B en 18 de noviembre del 2015. Esto está publicado en la ley del tomo 2016B con nota de la doctora Gali Fiant, que es profesora titular de Derecho de Familia de nuestra casa. La sala H de la misma Cámara Nacional Civil en el 3 de agosto del 2016, publicado en la ley del 23 de marzo del 2016, manda personalizar las funciones de los apoyos designados, porque el fallo de primera instancia genéricamente alude a que los apoyos son fulanito y fulanito, que se inscriba y que se ocupen. Y la Cámara le dice, no son solamente fulanito y fulanito. Fulanito y fulanito tienen que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y esto es código nuevo. Decíamos hoy, lo recordábamos, la Cámara Primera Comercial en lo civil, la Cámara Primera de Apelaciones en lo civil y comercial de San Isidro por su sala primera, en un fallo del 16 de marzo de este año, el caso B_L, declara nula la sentencia sobre capacidad que se dictó sin la entrevista personal del juez con el interesado, como lo impone el artículo 35 del Código Civil y Comercial de la Nación. O sea, me parece que la jurisprudencia, con buen tino, con buen criterio, con sensatez y con sabiduría, va perfilando, ajustando, adecuando y aplicando toda esta normativa cuya consideración nos ocupa hoy. De mi parte, muchísimas gracias por su presencia, por su atención y por estar invitado.